Empezaban en unos debates concretos, pero surgía, por ejemplo, el tema que se va a abordar en la siguiente mesa redonda, como son las transiciones y el mundo del trabajo. Os dije ayer, justo en la inauguración de este congreso, que la provincia de Teruel ha vivido ya transiciones importantes. De hecho, comenzábamos el pasado siglo XX con el inicio de la minería y estamos iniciando el siglo XXI con el fin de la minería. Una transición que ha dejado muchos huecos y que pretenden llenar las energías renovables. Generan empleo las energías renovables. Ayer Carlos ofrecía datos que contrastan con otros que vivimos aquí en la provincia. La instalación de aerogeneradores, de plantas fotovoltaicas, evidentemente que generan trabajo en la producción de esos materiales, en el transporte. Os voy a decir cómo está el aeropuerto de Teruel, lleno de lo que serán los futuros aerogeneradores que irán al clúster del maestrazgo. Bueno, ahí se genera trabajo, en su instalación también, pero y después, en el mantenimiento, en ver si funcionan o no funcionan. ¿Y esa gente se queda en una provincia despoblada como la nuestra a vivir? ¿O dentro de lo malo se vienen a vivir a la capital de la provincia o a las capitales de la comarca, pero no en el pueblo donde existe ese parque eólico, ese parque fotovoltaico? Son preguntas que están en el aire. Y yo me hago otra, como sindicato Comisiones Obreras que sois y que soy. ¿Es empleo de calidad? Son preguntas que están ahí. Me adelanto casi a las preguntas que luego nos permitirán que formulemos, pero ya os presento a Antonio Ferrer, que es coordinador del área de medio ambiente de ISTAS de la Fundación Primero de Mayo, que es quien va a moderar y conducir este nuevo debate en este congreso que organiza la Fundación Primero de Mayo del sindicato Comisiones Obreras. Muchas gracias, Concha. Bueno, en primer lugar, daros los buenos días y felicitar a las personas que nos han precedido lo que llevamos de seminario por la calidad de las ponencias y lo hago extensivo a todas las personas que estáis aquí en el auditorio, que estoy seguro que vais a contribuir al debate que va a originar a partir de la intervención de las personas que nos acompañan en esta mesa. Quiero, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí. Luego os voy a presentar formalmente. Me vais a permitir una pequeña cuña publicitaria. Tengo permiso de la Fundación para ello. Lo que quiero es, la Fundación nos da la oportunidad al equipo técnico de estar aquí con todos vosotros, todas vosotras. Muchísimas de las personas que estáis aquí no nos conocéis ya, porque son muchos años los que llevamos trabajando y colaborando con vosotros, con vosotras. Pero quiero destacar también el trabajo que hacemos de la Fundación y cómo lo encuadramos en la tarea que nos ha encomendado el sindicato, nuestra organización. Ayer comentaba Yayo Herrero que el sindicato tiene que elevar la mirada de los centros de trabajo para ver lo que nos iba a venir por delante con el interés, con la intención de intentar adelantarnos, ¿no? Bueno, pues quiero deciros que ese es el mandato que tenemos de nuestra organización. Haciendo otro símil, Comisiones Obreras nos pide a la Fundación Primero de Mayo, al equipo técnico que trabajamos en la Fundación Primero de Mayo, que vayamos con las luces largas para intentar ver cuáles van a ser los procesos de cambio y transformación en el mundo del trabajo, para intentar elaborar un buen diagnóstico que luego sirva al sindicato, en el nivel que corresponda, a tomar parte de esos procesos de decisión o de gestión con la mejor y la mayor de la información posible. Ese es el trabajo que se nos ha encomendado y que desde el equipo técnico de la Fundación intentamos desarrollar. Y para muestra un botón voy a mencionar los 5 últimos estudios que hemos hecho a lo largo del último año. Algunos ni siquiera están todavía concluidos, para que veáis cómo nos alineamos con esta tarea que nos ha encomendado nuestro sindicato y, además, cómo incardina precisamente con el título de esta mesa, Transiciones y Mundo Laboral. Bueno, uno de ellos, el impulso de la movilidad cero emisiones, una gran oportunidad para descarbonizar el transporte y generar actividad económica y empleo. Otro, también del ámbito de la automoción, es nuevos perfiles profesionales para una automoción eléctrica.
Nos movemos al desafío climático, a los procesos de adaptación obligatorios, también los centros de trabajo, y en esa línea tenemos un proyecto que actualmente estamos cursando, que es adaptación de las actividades productivas y de servicios a los eventos y olas de calor a través de la participación de las personas trabajadoras. A veces no somos muy buenos con los títulos, son demasiado largos, ¿vale? Pero luego merecen la pena. Y ya nos movemos a un tema que va a ser objeto de debate de esta mesa, es transición hacia una economía circular. Todavía no hemos hablado de economía circular. Transición hacia una economía circular sostenible y descarbonizada en los sectores de la construcción y la gestión de residuos. Y el último, que estamos ahora mismo desarrollando, está en proceso de ejecución, es descarbonización y transición justa en el sector siderúrgico español. Como veis, son estudios que están perfectamente alineados con el desafío que tiene por delante nuestra organización en muchísimos ámbitos de la actividad productiva. Y ya dicho esto, ya sí que voy a proceder a la presentación de las personas que nos acompañan en esta mesa. Vuelvo a agradeceros vuestra presencia. Tenemos a Mariano Sanz Lubeiro, es secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones Obreras, trabajador de Renfe, cuenta con una dilatada experiencia en el mundo sindical y también en esa perspectiva sindical de las políticas ambientales, y es una persona acudido en representación de nuestro sindicato a múltiples cumbres internacionales, bien de cambio climático, de biodiversidad y demás, y es una de las personas que desde la Confederación trabaja en la respuesta ante los desafíos de la crisis ecosocial, fundamentalmente intentando construir un marco de transición justa, ¿no? Tenemos también a Gema. Hola, Gema. Gema Durán es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, donde actualmente es profesora titular de Economía Aplicada, ¿vale? De Economía Aplicada, y me había apuntado aquí Estructura Económica. Realmente ahí no soy muy ducho con las especialidades en la economía, pero bueno, viene a ser prácticamente lo mismo. Y es experta en economía y medio ambiente, y sé que una de tus últimas líneas de investigación, porque te he leído y creo que hemos coincidido en algún sitio, es precisamente en el entorno y en el marco de la economía circular, ¿no? Y tenemos también a Albert Recio, doctor en Economía y profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es experto en política laboral y en transformaciones del mundo del trabajo. Y entre las líneas de investigación que vienes desarrollando ya desde hace muchísimo tiempo se encuentra estructura ocupacional, temas relacionados con la segmentación laboral o desigualdad en el mundo del trabajo. Bueno, os voy a explicar brevemente cómo vamos a proceder en el desarrollo de la mesa. Os voy a dirigir a cada una de las personas ponentes una pregunta más de contexto general. Vamos a ceñirnos a 10 minutos, por favor, y luego a partir de ahí vamos a llevar el debate a la sala, al auditorio, ¿vale? Para que desde ahí vayáis conformando a través de vuestras preguntas el desarrollo de la misma. Empezamos por orden de programa. Mariano. La pregunta que te dirigimos es ¿sobre qué ejes basa el sindicato su estrategia frente a la crisis ecosocial y cuáles son los principales escollos o dificultades que estamos encontrando en este proceso? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, en principio, agradecer vuestra presencia. Yo creo que es importante, tanto de las familias de comisiones obreras, de los territorios y de los sectores, como de los amigos que estáis con nosotros compartiendo este congreso, ¿no? Yo creo que es un congreso que está muy acertado en el contenido. Estamos en un momento donde las guerras y otras serie de noticias nos tienen un poco abducido, y elementos que son de los de comer, como pueda ser el tema de la crisis climática y el problema que tenemos de la biodiversidad, desde luego parece que ha pasado a un segundo plano, y yo creo que debe de estar en el primer plano, ¿no? Voy a hacer algunas consideraciones así generales, y cuando me quede minuto y medio me levantas así. Minuto y medio. O dos. Vamos a ver, lo primero que queremos decir es que Comisiones Obreras es parte de la sociedad civil que considera que el cambio climático es probablemente el principal reto al que vamos a tener que enfrentar la humanidad en los próximos tiempos, ¿no? Y eso es un tema importante. Quiero decir que eso debe de quedar claro. Después vamos a tener, por ejemplo, alguna intervención de Pedro Arrojo, que va a hablar cómo esa crisis se refleja en un elemento absolutamente esencial como es el agua, ¿no? Desde Comisiones Obreras llevamos mucho tiempo implicados en temas medioambientales. No hemos aterrizado aquí. Nosotros lo tenemos recogido dentro de nuestros estatutos. Nuestros estatutos
En el artículo 1.h dice que debemos de ser activos en la defensa de un medio ambiente y un desarrollo sostenible. Y en este contexto, también en nuestros textos congresuales, lo tenemos recogido de manera clara desde hace mucho tiempo y en la Confederación hay una responsabilidad que ahora estoy ejerciendo yo de secretario de Medio Ambiente desde el año 1992. Es decir, que no es una cuestión nueva, ¿no? Principalmente nos hemos movido en 3 ámbitos. El primero es el ámbito social. Como ya os he dicho, somos parte de esa sociedad y hemos venido desarrollando debates, opinión, implicación con otros colectivos que trabajan por la mejora del medio ambiente. Y de hecho que somos, yo digo, socios fundadores de Alianza por el Clima, que yo creo que es la coalición más potente ante el cambio climático, de asociaciones. Estamos en la plataforma de un nuevo modelo energético, estamos en la plataforma de desarrollo rural, etcétera, etcétera. Queremos que eso haya una intersección porque, como ya hemos planteado aquí, es un tema muy complicado donde hay muchas variables. Venimos trabajando en el medio ambiente en el ámbito laboral, ¿vale? Hemos venido actuando en las empresas dentro de las posibilidades que tenemos, sobre todo incidiendo en aquellas condiciones que inciden de manera negativa en aspectos medioambientales. Y para eso, bueno, pues tratamos de desarrollar y de formar a nuestros delegados para que haya una vigilancia de la normativa, para que haya una información suficiente para poder aplicar sistemas de gestión ambiental en las empresas y también intentando proyectar la necesidad de desarrollar aspectos medioambientales en nuestros aspectos de carácter cotidiano. Si me da tiempo, luego incidiré en eso. También en este momento, desde el ámbito laboral, estamos implicados en lo que es la gestión de los procesos de transición, ¿no? En ese contexto de transición justa. Y tenemos una tercera pata que la ha presentado Antonio, que es nuestra fundación Ahora 1 de Mayo, que anterior era Mente Eraístas, una fundación que la tenemos desde el año 1996 y que se dedica fundamentalmente a profundizar en aspectos relacionados con la salud laboral y el medio ambiente. Ha sido una herramienta clave, porque todas esas cosas que ha comentado Antonio son claves. La preparación, el diagnóstico, la capacidad de anticipación y el dar a nuestra gente herramientas para poder afrontar esos procesos, a nosotros nos parece que es clave, ¿no? El título del Congreso dice de una crisis ecosocial, no solamente, ¿no? Y yo voy a hacer algunas observaciones por lo último. No sé si me da tiempo de entrar en algún trapo de los que nos han echado aquí al sindicato. No me importa, yo soy bastante peleón en esas cosas y me gusta. Pero lo primero que yo creo que tenemos que plantear es que nosotros lo que luchamos es por la justicia social. Y que nuestro primer elemento desde esa perspectiva es acabar con la precariedad laboral. Porque aquí ha quedado muy patente que aquellas personas que son más vulnerables son las que van a sufrir con más intensidad los efectos del cambio climático. La precariedad tiene que ver con hacer reformas laborales para aumentar la estabilidad en el empleo, tiene que ver con denunciar que hay billones de horas extraordinarias que se hacen todos los meses que no se pagan, denunciar que hay trabajadores y jóvenes que están en las empresas que son becarios y que necesitan tener una serie de derechos, ¿no? Pero también, desde el punto de vista social, no solamente nos implicamos exclusivamente en el tema laboral, sino en el ámbito social también estamos implicados. Aquí tenemos a Carlos Bravo, la reforma de las pensiones, en propuestas, hace 4 días hemos hecho una propuesta para favorecer un parque de vivienda pública, pero siempre reivindicamos una mejor sanidad, unos mejores servicios públicos y un paraguas para aquellas personas que son vulnerables, que van a ser las que lo van a afectar. Nuestro elemento transversal es en lo social, ¿vale? Y lo eco después lo podremos desarrollar. Pero nuestro primer elemento es que en una sociedad cada vez más desigual, nosotros tenemos que luchar por unos derechos donde eso se trate de paliar. Y eso tiene una palabra que también se ha planteado aquí muchas veces, que es la justicia social. Nosotros abogamos por la justicia social del amplio espectro porque no puede haber transiciones sin justicia social. No puede haber transiciones dejando a gente atrás. Y lo sabemos, ¿no? Y bueno, en el ámbito eco, nosotros somos conscientes de que hay que cambiar y que hay que gestionar estos problemas. ¿Por qué actuamos en esto? ¿Por qué la Confederación también está tan implicada? Mirad,
El sexto informe de evaluación del Grupo de Expertos del Cambio Climático, que tiene un par de años, que es digamos, el IPCC, ya lo sabéis, que es la Comisión de Científicos de Naciones Unidas que trabaja en materias de cambio climático, decía en ese que dice, si no se reduce de manera rápida y sustancial las emisiones de gas de efecto invernadero, será imposible limitar la subida de 1,5 grados y 2 grados. Si no se pone como pronto en un límite en los próximos 4 años. Este estudio es del año 1922, y lo dicen los expertos. Ayer, no sé si era aquí o en un foro que estuve precisamente también con Yayo Herrero, que presentó un informe el lunes, creo que en este momento estamos entre 3 y 3,5 grados, que significa que van a cambiar las condiciones de vida de una manera radical. Y ese es un elemento clave. Y lo que significa es que el capitalismo, este capitalismo global, este sistema, en un parpadeo de la historia nos ha traído ante una situación caótica y de crisis absolutamente fundamental. Un capitalismo basado en un crecimiento constante, que sería una de las reflexiones, un crecimiento constante, muy competitivo, que está basado en esquilmar y sobreexplotar muchos recursos de la naturaleza y que no hace frente a las externalidades, no hace frente realmente a las consecuencias de sus propias actividades y su forma de producción, ¿no? La verdad es que como no tengamos en cuenta esos límites, pues lo vamos a tener muy claro, y es además muy importante que las empresas sean conscientes de que hay que evaluar cuál es nuestra huella ambiental para poder actuar y poderla reducir de manera continua, ¿no? Y todo esto va a tener unos impactos no solamente en las trabajadoras y los trabajadores, sino también en nuestra forma de producir. Que ya se está bien, ¿ya 2 minutos solo? Mucho. Nuestra forma de producir, que se refleja, por ejemplo, en la crisis que hemos tenido en el Mar Menor con respecto al tema del agua, con el tema de los desembalses relacionados con la energía, etcétera, etcétera. Mirad, en el siglo pasado la producción industrial se multiplicó por 50, el consumo de energía por casi 20, el consumo de agua casi por 10 y las capturas pesqueras por 40. ¿Creemos que esto puede así? Este liberal productivismo en un permanente crecimiento le podemos aportar, le podemos soportar. Esa es una primera reflexión, porque tú me decías que qué dificultades tenemos. La primera dificultad es que todos los sindicatos seamos conscientes de que tenemos que establecer ese tipo de transición, ¿vale? La segunda está relacionada con los procesos de transición. Los procesos que se han hecho hasta ahora eran procesos de reconversión. La reconversión es que hay que cambiar algo y hay que transitarlo. Y los procesos de reconversión han sido un fracaso, porque también a los 2 procesos de cierre de aquí de la minería les habrán dado cientos de millones. ¿Qué ha pasado con esos cientos de millones? ¿Quién ha gestionado esos cientos de millones? ¿Con qué objetivos ha gestionado esos cientos de millones? Nosotros sabemos por dónde ha ido, ¿vale? Pues ha habido una gestión política errónea. Y no solamente ha pasado en Teruel, ha pasado en más zonas. Entonces, tendríamos que hacer una visión más global. A lo mejor el problema no es solamente que haya que seguir evolucionando, sino hay que tomar medidas para que esa evolución esté de manera correcta. Y voy a plantear algunos aspectos, voy saltando, relacionados con el concepto de transición justa, que nosotros creemos en él. Creemos que hay que establecer otro proceso al margen de los planes de reconversión. Y tenemos que ir a los sitios, a los trabajadores, a decirles, es probable que te cierren tu empresa y vamos a hacer un futuro nuevo con otra empresa. Bueno, vamos a cerrar. Eso es muy complicado. Y estamos en unos tiempos ahora donde la gente, la verdad es que tiene muchas dificultades para imaginar otros escenarios más positivos. Estamos en un momento negativo, ¿no? La transición justa tiene 4 elementos claves. El primero es articular medidas de protección para todas las trabajadoras y trabajadores que están afectados. Eso es un elemento clave y eso tiene que ser, pues, relacionado con temas de desempleo, con temas de prejubilaciones, con temas de formación, donde se les pueda ir dando dinero y se pueda ir alargando un proceso que tiene una segunda fase que es clave. O sea, deberíamos de desarrollar planes de transición justa para que cuando tengamos esos procesos disruptivos podamos saber qué queremos hacer. Me explico. Hay que articular políticas estratégicas relacionadas con la educación, con el I+D+I,
con la financiación, con la cooperación con otras actividades, ¿no? Y eso necesita una planificación. Si no se hacen planes, ya voy acabando, si no se hacen esos diagnósticos de planes de transición justa, que yo creo que deben de hacerse las comunidades autónomas, difícilmente vamos a tener unos diagnósticos de por dónde tienen que ir los proyectos que tienen que desarrollarse para cambiar las cosas, porque hay zonas que tendrán unas potencialidades y otras. La capacidad de cambiar ese modelo, acabo ya, Antonio, la capacidad de armar ese modelo tiene que ver con el tercer aspecto, que es la planificación. La planificación, aquí muchas veces, y lo oigo en muchos escenarios, hay que hacer una transición urgente. Mirad, chico, lo urgente es muy difícil de gestionar, ¿verdad? Lo precipitado es muy difícil de gestionar. Como no hagamos una planificación y tengamos una hoja de ruta clara para que en el tiempo sepamos que tenemos una normativa que es estable, que no va a venir un partido político que la va a cambiar porque tiene otras intenciones. Porque aquí vamos a necesitar muchos fondos también. No solamente fondos públicos, que tienen que ser mayoritarios, pero también vamos a necesitar muchos fondos privados, porque los privados tienen unas tecnologías. Y el cuarto aspecto es que hay que establecer medidas de control. De todos los fondos que se den, sobre todo de carácter público, tienen que tener unos fondos bien controlados. No solo desde la perspectiva de cada euro, cómo va gastado, sino también desde la perspectiva que esos fondos vayan orientados a desarrollar actividades que estén en línea con el objetivo de desarrollo sostenible y con el desarrollo de un modelo económico mucho más sostenible, social, económica y, por supuesto, medioambientalmente. Me has dado muy poco tiempo, ¿eh? Seguro, conociéndote, seguro que te guardas cosas en el tintero y que luego habrá oportunidad de que profundices más. Gemma, decían, hemos hablado todavía de economía circular y se postula como una de las posibles soluciones. Una de las soluciones que puede contribuir en parte al problema. La economía circular, decía, se presenta como una alternativa al modelo productivo lineal y abierto que hemos venido desarrollando durante décadas, alimentado por combustibles fósiles. Y es la principal responsable de ese modelo que hemos seguido durante décadas de la crisis ecosocial, ¿no? ¿Qué opinas al respecto y qué límites le ves a este modelo? Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Fundación 1 de Mayo su invitación. Nunca había estado en Teruel, así que para mí fue una oportunidad para venir. Bueno, desde el punto de vista de yo soy economista y desde el punto de vista de cómo los economistas hemos planteado todo el tema de la transición ecológica, es decir, la economía siempre se ha considerado una ciencia lúgubre, pero realmente tenemos economistas que son economistas críticos y economistas que nos hemos dedicado al tema ambiental o el tema ecológico. Y esto no es nuevo, es decir, desde el punto de vista de nuevos modelos, digamos, de producción, venimos hablando desde hace muchísimos años, hemos hablado de ecología industrial, hemos hablado de economía azul, verde, es decir, muchísimas, digamos, diferentes opciones con un objetivo que era cerrar la brecha y la destrucción ecológica. Bueno, si hacemos una revisión de cómo están nuestros ecosistemas, no hemos avanzado absolutamente nada, con un problema muy, muy grave, que es el agua, como has comentado tú antes, y que luego tendremos la oportunidad de hablar más de ello, que nos podría desencadenar. Desde hace muchísimos años se viene hablando de esto, incluso a una guerra a nivel mundial, es decir, es una lucha por un recurso que cada vez es más escaso. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, hemos estado intentando cambiar el modelo, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, el modelo no ha mejorado. Entonces, se plantea el tema de la economía circular como un modelo alternativo a este modelo lineal de yo extraigo los recursos, los proceso, algunos bienes y servicios se consumen y genera un residuo o un desecho. Entonces, la economía circular, desde hace ya muchos años, hemos tenido una industria de reciclaje que incluso ha tenido una aportación al Producto Interior Bruto, pero tampoco sabíamos muy bien qué pasaba con esos residuos que no reciclábamos y hacia dónde iban, ¿no? Pero ahora nos planteamos una transición ecológica y una transición digital con recursos que no tenemos. Es decir, muchos de los medios que utilizamos en nuestro día a día, como puede ser un teléfono móvil, llevan más de 40 materias primas, algunas de las que se llaman materias primas críticas, de las que no disponemos y de las que somos dependientes del exterior. Por ejemplo, el caso de las tierras raras de China.
Muchos de esos recursos, que los tenemos incluidos en muchos de estos productos, no los recuperamos directamente, eso llega a ser un residuo, lo tiramos y no contamos con la tecnología para poder recuperarlos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la dependencia energética, tenemos el problema del cambio climático, es decir, tenemos un montón de cuestiones que actualmente ya nos están, digamos, esas alarmas rojas están encendidas pero ya no se apagan, es decir, están ahí y los científicos cada vez nos alertan más de ellas. Entonces, la economía circular es un modelo alternativo, pero no es tampoco la panacea. Es decir, lo que la economía circular pretende es que aprovechar ese residuo que nosotros extraemos al final de nuestra línea de producción e intentar incorporarlo de nuevo en nuestro ciclo productivo o en otro ciclo productivo. Es decir, tenemos una materia prima secundaria que quizás sí que pueda ser reaprovechada por otro proceso productivo, de tal manera que evitaríamos la extracción de nuevo material y también evitaríamos pues, o agravar o de alguna forma contribuir al cambio climático. Es cierto que cuando hablamos de economía circular hay como la idea de que solamente tiene que ver con el tema de los residuos, del reciclaje, y no es solamente eso. Es decir, la economía circular plantea unos modelos de negocio alternativos, modelos basados más, por ejemplo, en lo que es la economía compartida o lo que es el alquiler. Es decir, nosotros hemos basado nuestro sistema capitalista en la propiedad. Es decir, la propiedad privada lo identificamos como un indicador de bienestar y no necesariamente tenemos que ser propietarios de todo, ¿no? Podríamos utilizar los servicios de alquiler, que afortunadamente se va haciendo en muchos casos, sobre todo pues en coches y en otras cuestiones, para darnos un uso, el que necesitamos, y no necesariamente tenerlo en propiedad. Entonces, la economía circular no es solamente residuos, no solamente reciclaje, no solamente remanufacturar, sino también es nuevos modelos de negocio, es plantear la segunda mano, es decir, igual que hablamos de materias primas secundarias, nosotros como consumidores tener la posibilidad de, bueno, pues de acceder a productos ya usados. Las generaciones nuevas, yo soy profesora en la universidad y lo veo y veo la evolución, mientras que cuando yo era pequeña utilizar ropa de segunda mano era de tu prima, pero nadie más. Ahora los estudiantes van buscando tiendas de segunda mano, es decir, y hay un intercambio con plataformas que se han generado tipo Vinted y demás, donde eso para ellos es lo habitual. Lo que es la reutilización, es que también parece que estamos inventando algo. Es decir, yo tampoco tengo años, pero no han pasado tantos, ¿no? Y nosotros reutilizábamos mucho cuando éramos pequeños, se reparaba mucho. El problema es que esas reparaciones se han ido perdiendo con los años y ahora se quieren recuperar, y ahí hay una gran responsabilidad por parte de las empresas y de las instituciones de legislar para que esto es así, y yo creo que a nivel de la Unión Europea ya se está haciendo, sobre todo en lo que son productos eléctricos, electrónicos y demás. Como os decía, ¿va a ser la solución? Pues a ver, la economía circular no está diciendo que no crezcamos económicamente. Ayer hablábamos del decrecimiento, ¿no? Aunque parezca mentira, la economía circular y el decrecimiento comparten algunas cosas en común. Pero es cierto que la economía circular sigue basándose en el crecimiento, sigue basándose en medir la economía a través del Producto Interior Bruto. Ayer tuvimos la oportunidad de comentarlo con el profesor Naredo. Yo hice una tesis sobre eso, sobre indicadores ajustados, con lo cual no estamos dando una visión real de cuál es ese deterioro ecológico. Pensamos, es decir, de alguna forma estamos haciendo como una especie de ilusión, ¿no?, de la sostenibilidad, un concepto que igualmente me remito a Naredo, un concepto que ya parece una crítica agotada, porque yo no sé si la gente cuando habla de sostenibilidad realmente sabe lo que el concepto nos quiere decir. Es decir, el concepto nos habla de un difícil equilibrio, porque es muy difícil hacer un proyecto donde consigamos un equilibrio económico, social, ambiental y de justicia ética entre generaciones, la intra y la intergeneracional. Y os digo esto porque ayer, por ejemplo, se ponía mucho peso en las grandes corporaciones, que es cierto, que tienen mucho más poder a la hora de hacer un cambio que, por ejemplo, las pymes, nuestra estructura productiva, que es de pequeña y mediana empresa, pero no debemos olvidarnos del consumo. Es decir, en la economía hablamos de agentes económicos, somos las familias, somos las empresas y el sector público y el sector exterior.
Siempre ponemos el acento en las empresas que sí, que tienen una gran responsabilidad, que desde los años 90, sobre todo las grandes, han ido haciendo cambios con la incorporación de las ISOs y demás, pero no os olvidéis de los consumidores. Nosotros tenemos mucho poder de mercado. Y yo os lanzo una pregunta, es decir, vosotros cuando vais a comprar pensáis en qué condiciones laborales se ha producido eso. ¿Dejáis de comprar ropa en Zara, por ejemplo, o en H&M? Hay un fast fashion ahí que lo hacemos, utilizamos Amazon. Es decir, nosotros como consumidores somos responsables de que en un supermercado, por ejemplo, haya líneas de productos bioecológicos. Nosotros también tenemos una parte de responsabilidad de empujar un cambio en ese modelo. Entonces, como os digo, la economía circular nosotros estamos dando, pues no necesariamente nos va a dar la solución. Luego pensamos que va a haber un desacoplamiento entre la utilización de recursos naturales. Es decir, con la economía circular vamos a reducir el consumo de materias primas, se va a reducir las emisiones de CO2, es decir, podemos seguir creciendo económicamente, pero vamos a ver que se da ese desacoplamiento. Esto no es verdad, es decir, esto se da, y ya hay muchos estudios hechos, se da puntualmente. Por ejemplo, cuando se dio en la pandemia. Es decir, en la pandemia, cuando estuvimos en el confinamiento, se dio un desacoplamiento, pero cuando empezamos otra vez a funcionar, se acabó el desacoplamiento. Y tenéis incluso estudios de algunas organizaciones ecologistas que demuestran esto. Son hechos absolutamente puntuales. ¿Por qué? Porque es verdad que reducimos la producción industrial, reducimos el consumo, pero una vez que esto se acaba, seguimos consumiendo. Y bueno, lo tenéis ahí, sacan el iPhone 16 y hay gente que hace cola toda la noche para buscar el iPhone 16, ¿no? Seguimos con ese consumo. Luego dependemos de la tecnología, estamos hablando del reciclaje, del aprovechamiento de esas materias primas con una tecnología que muchas veces todavía no tenemos o la tenemos y es muy cara. Y no tenemos gente capacitada, y esto desde el punto de vista formativo a mí es lo que más me preocupa de la transición, no tenemos gente capacitada para poder utilizar esa tecnología. Es decir, hay una falta como de realismo también económico, porque el plantear, que es algo muy importante en el tema de la economía circular, diseño de productos sostenibles, innovaciones en los procesos productivos, pues requiere cambios en la cadena de valor, que eso será más fácil, digamos, para las empresas grandes, pero no para las empresas más pequeñas. Entonces, por tanto, digamos, estamos en una transición, pero es que esa transición, haber visto desde la perspectiva, hacemos mucha crítica, y yo se lo digo a mis estudiantes también, hacemos mucha crítica, decimos estamos fatal, pero yo empecé en el año 90 en esto, 89-90, y estábamos aún peor. Entonces, en los años, es decir, en el tiempo, por lo menos ahora se habla de ello, por lo menos ahora las empresas consideran que introducir medio ambiente, los ODS, la economía circular les da una ventaja competitiva. Por lo menos ahora hemos cambiado algunos modos de consumo y tenemos otras opciones de negocio que van por otro lado. Es decir, claro que hay una transición y que esto pues, tiene un coste, sobre todo en empleos o en sectores donde, bueno, pues que son más dependientes, por ejemplo, del petróleo, sectores más tradicionales. Pero yo espero, ¿no?, que esa transición pase y que realmente consigamos mejorar, sobre todo pues, por la propia supervivencia del planeta. Desde el punto de vista formativo, yo creo que aquí tenemos un punto importante, y es que, bueno, yo soy de economía, pero también doy clases en ciencias ambientales, llevo desde el año 94, o sea que son muchos años, formando estudiantes, y veo también un poco la evolución de ese mercado. Y todavía nos queda mucho por hacer. Es decir, yo tengo estudiantes de tercero de ciencias ambientales que les preguntan lo que es el cambio climático y no saben lo que es el cambio climático. O sea que estamos bien. Y entonces, claro, y esta gente va a salir al mercado de trabajo. ¿Y qué es lo que está pidiendo el mercado de trabajo? Pues actualmente las empresas están pidiendo gente que les haga informes no financieros. Entonces, los de ambientales, pues sabrán cosas de ambientales, y los economistas sabemos mucho de economía de contabilidad, pero hacer un informe integral de no financiero que realmente refleje la situación no es fácil. En el tema de los residuos, en el tema del reciclaje, en el tema del diseño, es decir, la formación va a ocupar el formar en habilidades verdes. Yo creo que es un reto importante y donde ahí, como has dicho tú, los sindicatos tienen un papel clave. A nivel nuestro, es decir, de políticas, porque el sector público tiene un papel fundamental, por ejemplo, fomentando el tema de las compras públicas verdes, es decir, es un gran consumidor, por lo tanto, ahí también puede cambiar ese modelo.
El segundo plan de acción, que hasta ahora en fase de consulta, de acción de economía circular, ya sabéis que España tiene una estrategia del año 2020, se materializó en un primer plan y ahora hay un segundo plan que ha estado pues, ahí rodando para que la gente hagamos sugerencias. Plantea este tema, plantea el tema de las habilidades verdes, de la formación, de la orientación, incluso introducir un módulo de FP superior sobre esta cuestión. Y curiosamente, una de las partes donde más peso le está dando es a la concienciación social. Es decir, nosotros tenemos que hacer un cambio de modelo, nosotros tenemos que educar en límites planetarios, pero no límites planetarios en los niños, ¿no? Sino en la universidad, en la sociedad en su conjunto y en las políticas públicas. Es decir, tenemos que hacer políticas sabiendo que hay un límite para poder seguir avanzando. Gracias. Ese marco de concienciación lo desarrollamos en el sindicato de la mano del reconocimiento de derechos ambientales al que aludía Mariano. Todos nuestros compañeros y compañeras ya llevan en plataformas la reivindicación de ese reconocimiento de derechos para trabajar en este sentido e impulsar procesos de cambio como es el de la economía circular en los centros de trabajo. Albert, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales riesgos, retos y desafíos que afronta el mundo del trabajo como consecuencia de la crisis ecosocial? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, aunque yo me siento en casa, soy afiliado de comisiones, he sido delegado y, de hecho, incluso diría que el 70-80% de mi trabajo de investigación ha estado ligado a o cerca al sindicato, ligado también a un grupo de investigación de sociología del trabajo, que el ALMA, que murió el año pasado, era Fausto Migueles, que fue el primer secretario del Sindicato de Educación en las Comisiones Obreras en Cataluña. O sea que hemos trabajado muy, por tanto, forma parte de mi propia experiencia vital y de investigación, ¿no? A ver, yo en primer lugar parto de que la crisis ecológica está dada. ¿Cómo se manifiesta? Ayer lo contaba Ernest García. Para mí la COVID, por ejemplo, fue una de las manifestaciones de la crisis, pero al final la COVID viene de la interacción entre humanos y con una rapidez de transmisión muy rápida por el tema de la globalización, ¿no? Hay países que ya están, Haití o me parece que Mozambique y tal, ya están hace años en el desastre de la transición y no levantan cabeza. Por tanto, lo que tenemos yo creo que entender es cómo va a afectar, ¿no? Y yo creo que no es solo cambio climático, porque la venta al cambio climático es decir, cambiamos de energía y todo sigue igual, ¿no? Yo creo que es energía, suelos, son materiales, ¿no? Bueno, para pensar qué puede pasar, parto del análisis de qué ha sido el trabajo en la historia, ¿no? Yo creo que el sindicalismo sigue fijado en el trabajo asalariado, porque el sindicalismo al final es una institución del capitalismo y el capitalismo es una sociedad donde el trabajo asalariado es el centro. Si miras con amplitud, el trabajo básicamente yo lo clasifico en tres, se realiza en tres categorías. Las actividades de autosubsistencia que pueden acabar con comercial, que es la gran historia de la humanidad y que ahora todo el trabajo doméstico está en esta categoría, ¿no? Hay una parte del trabajo humano que produce bienes o produce utilidad que lo hacemos en casa y que lo hacen básicamente las mujeres porque toda la articulación del trabajo de esta subsistencia ha estado marcado por la existencia del patriarcado como una institución. Tenemos el trabajo asalariado, el trabajo mercantil y tenemos otro gran paquete que es lo que llamo el trabajo forzado, que son todas las formas de trabajo donde hay una presión política que obliga a la gente. Como yo con el sindicalismo, casi todos partimos de Marx, unas cosas malas que aprendimos de Marx es a pensar que Marx al final creía en el progreso, es muy decimonónico, y que los modos de producción se sostenían. Cuando analizas la historia del trabajo, las cosas son más complejas. Y el ejemplo más claro es el esclavismo. La esclavitud, que es la forma más brutal de trabajo forzado, es dominante en Grecia y Roma, sigue existiendo a lo largo de la Edad Media en muchos países, pero no como una forma central de trabajo, y de golpe reaparece justo con el nacimiento del capitalismo
y tiene un papel fundamental en la producción de dos materias primas que son la base de la industrialización, que son el algodón y el azúcar, ¿no? ¿Por qué es bueno recordar esto? Porque la historia no es lineal y las cosas pueden complicarse. La segunda cuestión es que cuando analizas el mundo del trabajo, lo que hay una constante en la historia es que los trabajos que son más sostenidos, más representativos, siempre los hace la gente con menor poder social y además no solo los hace en peores condiciones, sino que los hacen en condiciones de precariedad social, en términos incluso de reconocimiento social. Y yo creo, personalmente, hace muchos años que odio el tema capital humano y que odio el tema de las cualificaciones, porque la mayoría de gente cualificada con estudios es incapaz de hacer cualquier trabajo manual y, en cambio, la gente que hace trabajos manuales tiene un estigma brutal, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Porque claro, la transición ecológica necesariamente pasa por una reducción básicamente de energía. Y la historia de la productividad está tan brutal, cuando quitas la energía, la productividad del trabajo, la cantidad de producción por unidad cae sin energía. Y no vamos a tener, yo creo que el timo de la transición ecológica, del clima, es que no vamos a tener energía para hacerlo todo lo que hacemos ahora, porque la energía renovable se basa en materiales que son tan o más limitados que el petróleo y el carbón, ¿no? Y por tanto, seguramente cuando decimos que el mundo del trabajo, yo creo que tenemos mucho trabajo. En un mundo, y de hecho cuando miras los procesos productivos, la agricultura ecológica es más intensiva en trabajo que la agricultura industrial, ¿no? Y entonces ahí es donde está el peligro. Yo creo que hay el peligro claro de que esto vuelva a reforzar la reafirmación de formas de trabajo forzado más o menos suaves y que además van a afectar desigualdad. Yo creo que esta es la primera cuestión. Y además ya tenemos muestras, ¿no? El sector de cuidados, que ha crecido enormemente, entre otras cosas porque uno de los éxitos de este desarrollo capitalista ha sido el aumento de la capacidad de vida de la gente, pero resulta que una parte de esta esperanza de vida que aumenta, hay unos años que son años basura, ¿no? Y la gente necesita cuidados. Los cuidados, que es lo mismo que ocurre en el trabajo doméstico familiar, pero se caracterizan por tareas que son repetitivas, continuas, constantes. ¿Quién las está haciendo? Las está haciendo en España. Hemos solucionado el tema con inmigración irregular, cuyas condiciones de trabajo dependen crucialmente de que tengan papeles o no tengan papeles. Y, por tanto, hay una presión política sobre o, por ejemplo, la economía de plataformas, que, digamos así, cuando miras quién está en la economía de plataformas, quién está repartidor, pues vuelves a encontrarte el mismo sector de... Y, por tanto, esto ya lo tenemos. Incluso, fijaos, que en estos momentos hay voces que están reapareciendo de otro tipo de trabajo forzado, que era el ejército de leva. En estos momentos, yo creo que el ejército de leva está pensado porque estamos ante o sea, la pelea por los recursos económicos tiene enormes derivas de que esto acabe en otro reforzamiento bélico, ¿no? De hecho, si os miráis el informe Draghi, que es todo el mundo lo felicita, se ha acabado el neoliberalismo, yo creo que es una versión un poco más ilustrada de lo de siempre. ¿Qué constata? Que Europa no tiene ningún tipo de material. ¿Cómo los va a conseguir? Claro, como el informe de Draghi no puede decir vamos a hacer la ocupación militar, lo que pone es que vamos a hacer una central de compras unificada, que es lo que puede decir alguien ilustrado y un poco educado. Pero yo creo que parte del militarismo, de hecho, la historia de Israel o de Gaza no se puede ligar con el petróleo, digamos, no hace falta ser muy especialista en geopolítica. Y, por tanto, mi primer mensaje es decir, tenemos enormes posibilidades de un empeoramiento de las condiciones de trabajo que será desigual, incluso de la reaparición de formas de trabajo mucho más duras, porque además no es esclavismo. Los ferrocarriles americanos los construyeron
chinos y europeos que llegaban endeudados y que la deuda les convertía en siervos durante... O sea que hay muchas... De hecho, es lo que vemos en esa economía al que le quitan el pasado. El petróleo en Arabia se está produciendo con personas que cuando llegan de Filipinas les quitan el pasaporte. O sea que esto ya lo tenemos. Lo que pasa que... Y yo creo que esto puede ir a más y esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que pensar, hay muchas cosas de las que habéis dicho de transición justa que no voy a entrar porque las comparto, pero yo creo que hay sobre todo un tema importante. Yo creo que los sindicatos y todas las coaliciones de izquierda tenemos que valorar la economía por los servicios que produce y no por el valor añadido. Sinceramente, me puso muy nervioso un estudio de comisiones diciendo que ahora tenemos un crecimiento en las actividades de valor añadido. Claro, primero que es falso. O sea, el valor añadido a la productividad del trabajo es la inversa al salario. La prueba del 9 es los funcionarios. ¿Cuál es nuestra producción? Es nuestro salario. Yo cuando era profe en activo, ahora estoy jubilado, decía, hombre, pues si me doblan el salario es fantástico, porque aparte de que ganar un pastón, encima ser el doble de productivo. Cuando la mejor muestra de que eso de la productividad es una coña marinera, a Estados Unidos tiene el 16% del PIB en sanidad, que Europa está por el 8 o 9. Hombre, hostia, pues fíjate. Bueno, mirad los datos de sanidad de Estados Unidos y compararlo con Europa. Si tener tanta sanidad fuera tan bueno para la salud, los americanos tenían... De hecho, cuando ayer salió el IDH, cuando se elaboró el IDH, Estados Unidos presionó para que el PIB tuviera un 3 de interés porque sabían que si el IDH no contaba el PIB, Estados Unidos caía a un puesto bastante ridículo, ¿no? Entonces, el I+D, el valor añadido refleja básicamente, y en esto estoy completamente de acuerdo con Naredo, el poder real de cada producción. Incluso el tema del I+D ahora, que es la inteligencia artificial. No puede haber... transición ecológica y transición digital son incompatibles. Supongo que Pedro lo dirá. Aragón, que tiene problemas de agua, ¿cómo va con...? No sé si leíste la noticia, Amazon ha comprado la central nuclear de Three Mile Island, que fue la primera que petó en 1979, para tener en los centros de datos al lado de Amazon y recuperar una central nuclear que hace 40 años estuvo a punto de generar ¿vale? Por tanto, yo creo que los sindicatos, y esto es una cuestión no solo sindical, de crear una enorme coalición social, tenemos que discutir al capital el cómo se produce y el qué se produce. Y tenemos que apostar por políticas basadas en realismo social, pero basadas en cumplir las necesidades básicas de la población. Y dejarse o sea, la transición digital, además, muchas veces el supernegocio es la ciberseguridad. Ciberseguridad es el negocio del niño de Charlotte, ¿no? Que va el niño, rompe los cristales y después va Charlotte detrás y los vende, ¿no? Bueno, esto es seguridad, pues tú generas muchos virus y después generas la compra de virus. Entonces, yo creo que tenemos que, presidente, porque vamos a tener recursos escasos, muy escasos, tenemos el esfuerzo político es priorizar aquellas tecnologías y aquellos casos de investigación que permitan salvar esta cosa y no discutir el cambio tecnológico como un todo, como un inevitable, que nos lleva a más desastres, ¿no? Y básicamente las ideas fundamentales, bueno, lo podía, pero la idea mía es este mensaje y también, claro, cuestionar la propiedad es muy difícil, pero es un modelo que en muchos casos, por ejemplo, si tenemos, ayer Joaquín decía, seguramente nos obligará a una vuelta al campo de más gente, claro.
En Cuba lo hicieron porque la tierra, no soy muy fan de Cuba, pero Cuba tenía la propiedad pública de la tierra. En un país, en un mundo donde la tierra está súper privatizada, la vuelta a la tierra es un conflicto. Tengo amigos, por ejemplo, que practican ecología ecológica en Girona y se han quedado sin tierras porque se está produciendo un proceso de compra de masías para segunda residencia y, claro, al tío que se va de turismo rico le molesta tener estercolero cerca y se quedan sin... O sea, por esto también el tema de la tierra, que va a ser un tema crucial, hay que plantearlo, ¿no? Bueno, ya. Si os parece, según mi reloj nos quedan 10 minutos. Creo que vamos bien, ¿no? Abrimos el debate a la sala, a aquellas personas que queréis participar. Veo una mano aquí, otra mano aquí. Vale. Sí. Yo quería hacer un par de preguntas a Mariano Sanz, pero antes quería decir, Albert ha dicho que en la crisis ecológica es fundamental la reducción de energía. Yo estoy de acuerdo, pero yo matizaría que no reducción de electricidad, sino reducción de energía, de combustibles fósiles, por ejemplo, para el transporte, ¿no? Que es donde está la clave de la transición energética, ¿no? Porque electricidad creo que hay que aumentar la electrificación y la demanda de energía eléctrica en otros sectores, ¿no? Bueno, las preguntas para Mariano Sanz, que no son fáciles, porque aquí no hay nada fácil en los temas que estamos hablando. Tú has hablado de las reconversiones de minería han fracasado. Entiendo que te refieres a las reconversiones anteriores a 2018, porque en los instrumentos que se han puesto en marcha para el cierre de centrales y tal, a partir de esa época, el armazón, digamos, institucional, los instrumentos, pues en principio son adecuados y si no han llegado al 100% de su resultado, en parte, pregunto, puede ser porque han empezado muy tarde, porque ha habido muchas resistencias de gobiernos centrales, autonómicos y locales a esos cambios necesarios, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda es que la idea de la contracción material o sea, en la transición de los sectores, y hace un poco más de una semana hemos hecho unas jornadas en el Ministerio sobre el tema de la transición en la agricultura, en el transporte, en el turismo, ¿no? Pues digo que en esas transiciones la contracción material de la economía, aunque sea parcial, yo creo que es una cuestión clave que hay que partir de ella. Entonces, pregunto, ¿esto cómo se puede formular? Y pongo dos pequeños ejemplos. En el tema textil, ¿no? Podría haber una reducción de la producción y el uso de ropa, por ejemplo, ¿no? de textiles, que, digamos, no tiene por qué suponer un menor trabajo si se hacen cosas como lo que planteaba Gemma, ¿no? De reutilización de ropa, reparación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ejemplo. Otro ejemplo sería el tema del turismo, ¿no? Que es un tema que hemos trabajado, un modelo de turismo que a lo mejor tiene que, digamos, contenerse, ¿no? Y limitarse, ¿no? Planteo esto para ver cómo lo abordas. Menos mal que eres amigo mío. Vamos a ver. En principio es evidente que los planes de reconversión fueron un fracaso, porque el objetivo es transformar, digamos, el tejido económico de esas zonas y no se ha transformado. Probablemente fuese porque se gestionaron mal, porque se dieron fundamentalmente a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas y no podemos perder de vista que este proceso es difícil de ser. Esto es un reto sindical de primer orden y además tenemos que abordar cosas que son en el corto plazo que, si las hacemos bien, tendrán unos buenos resultados en el medio y el largo plazo. Entonces, tenemos que confiar en eso. Eso es evidente. Con respecto a los convenios de transición justa, esos convenios, de los 15 convenios que hay en este momento en funcionamiento, no hubieran podido desarrollarse ninguno si no hubiera habido un acuerdo social debajo, ¿vale? Y ahí al lado de Jesús, que fue protagonista de todas esas cosas, principalmente. Porque si no, hubiera habido un rechazo enorme. Y estamos hablando de la transición en la generación de energía, que yo siempre digo que es la puerta de la transición y la transición fácil.
Porque cuando empezamos a analizar, por ejemplo, el tema del turismo o en el tema de la agricultura o la ganadería, las cosas se nos complican mucho, muchísimo, ¿no? Entonces, en principio, el modelo cambia. Y el modelo cambia fundamentalmente porque hay unos objetivos y hay una financiación que es un poco viento de cola. Hace falta más participación. ¿Vale? La participación que se da en los convenios de transición justa es escasa. Nosotros hacemos una participación dentro de la participación de carácter general. Y yo creo que tiene que haber un diálogo social fluido y constructivo para planificar precisamente esos cambios con los agentes económicos y sociales y participación con la sociedad. La sociedad no puede sentir que vienen 4 que te cambian el modelo de desarrollo o te plantean proyectos sin haber asumido y sin haberles explicado cuál es la potencialidad que tiene eso. ¿Vale? Para que realmente necesitamos que esa población que está alrededor se sienta, digamos, que es parte de ese proceso de cambio. Es evidente que yo he dado unos datos antes, ¿no? Unos datos de cómo han evolucionado la sobreexplotación, de la pesca, de la producción industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Los límites del planeta ahora se acaban en el mes de octubre. Todo lo que genera un planeta se acaba en el mes de octubre. En España en mayo. En España en mayo. Pues tú me dirás a mí. Si queremos realmente seguir manteniendo los mismos parámetros de desarrollo, tendremos que hacer reflexiones de que haya cosas que, desde luego, se tienen que contraer, y eso es clave. Y un tercer aspecto, yo creo que desde el punto de vista sindical es verdad que eso tenemos un reto estructural y que intentamos trabajarlo de manera colectiva. Y además, para líos que teníamos, lo primero que hicimos fue fijar un posicionamiento confederal en materia de la energía, que eso nos costó un poquito, pero lo logramos, ¿vale? Todos tenemos la misma hoja de ruta, todos decimos lo mismo. A nosotros eso nos parece un tema determinante, pero desde el punto de vista sindical hay que llevar la acción a la empresa, que ese es nuestro ámbito natural. Y todos, yo lo digo de corazón, todos los sindicalistas que estamos en una empresa deberemos ser agentes activos de ese cambio, porque se pueden desarrollar muchas actividades de gestión del agua, de cambio de productos químicos, de cambio de otras materias primas muchísimo más sostenibles, de una mejor gestión del agua. Hay aspectos que, aunque la incidencia desde una perspectiva general es evidente, que el cierre de una central térmica es determinante, pero esto no solamente favorece a la propia empresa desde el punto de vista económico, también crea hábitos que se tienen que proyectar al ámbito social, porque en esto de la crisis ecosocial, en las personas, la educación la tenemos que cambiar para que los conceptos sean diferentes. Como sigamos con los mismos conceptos, estamos perdidos. Si nos pasa como en el ámbito del trabajo, donde al final seguimos con empresarios, y los jóvenes peor, que consideran que una persona es un recurso humano que hay que optimizar, deshumanizando las cosas, vamos mal. Porque en ese caso el medio ambiente no es que no le tendrán en cuenta, lo van a despreciar. Nada más. ¿Teníamos otra intervención? Buenos días a todos y a todas. Mi pregunta va a ser, espero que breve. Se ha tocado muy superficialmente el tema de la inteligencia artificial, la robótica y las bases, los centros de datos. Aquí estamos hablando de lo social y de una transición justa, pero fuera las grandes empresas tecnológicas, fondos de inversión y demás están apostando muy fuerte a estas 3 cosas. Ayer me quedé con las ganas de preguntárselo a Ernest, pero ya que está Albert, pues le voy a hacer la pregunta a él. Ernest ayer planteaba o expuso la gráfica del límite del decrecimiento, ¿no? Y mi pregunta es, ¿puede ser estas 3 cosas las que nos lleven a ese límite, a ese umbral en el que el decrecimiento sea la única opción? Bueno, yo creo que, claro, depende que si el tema de crecimiento lo entiendes en el término del PIB, el PIB es un constructo contable que te lo puedes inventar, digamos. Yo trabajé toda la carrera de contable, mientras estudiaba la carrera trabajé de contable y la contabilidad siempre es muy creativa, ¿no? Y entonces, yo creo que el PIB es un muy mal indicador. Y por eso, cuando me he metido con el de lo valor añadido,
es que no sirve porque se mezcla churras con merinas y al final, por ejemplo, las SOCIMIs, que son las empresas que invierten, ganan más que ingresan al año. ¿Y cómo es eso? Pues porque calculan el valor de aumento patrimonial, que además se le están vendiendo los pisos, los patrimonios para alimentar este aumento. Eso el edificio es el mismo siempre, ¿no? Entonces, yo creo que de crecimiento en términos de que tenemos que reducir recursos, es que se va a imponer. Al final es que, o incluso lo que tú dices, una cosa es que electrifiquemos más, pero yo creo que el paso el modelo de transporte, por ejemplo, creo que va a ser imposible pasar del modelo del coche, el avión y tal, al todo. No hay materias en el planeta para producir tanta electricidad, aparte ya problemas técnicos y tal, ¿no? Entonces, vamos a estar, por fuerza nos van a caer las cosas. Bueno, yo creo que mi impresión es que la transición no es el colapso de golpe que se cae un día al mundo, sino que se van rompiendo cosas y seguramente hay partes del planeta que hace años que viven en el desastre, ¿no? Por esto, la única forma de que eso sea un desastre es apostar, desde mi punto de vista, por un igualitarismo fuerte, ¿eh? Y un igualitarismo firme quiere decir por un igualitarismo fuerte en las relaciones laborales, que no existe, ¿eh? Por un igualitarismo fuerte, por castigar. O sea, una parte del crecimiento económico que hemos tenido y del aumento del consumo, yo soy muy escéptico en que los consumidores tengamos mucho poder, proviene al final de una demanda democrática, ¿no? Todos queremos ir de vacaciones a Tailandia, ¿no? Lo que pasa es que es una demanda democrática que se monta sobre unos recursos que son limitados y, por tanto, no son comunistas, ¿eh? El aire que respiramos es un bien comunista porque todos lo podemos respirar y no pasa nada. Y, por tanto, yo creo que tenemos que construir modelos de vida que sean comunistas en el sentido de que sean universales, que sean realmente factibles y universales para todo el mundo. Y esto supone muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, en turismo, yo creo que hay una cosa que a sindicatos tendría que preocupar mucho. El peso que tiene el turismo ahora en España para mí es un peligro macroeconómico. Y lo explico. En 2004 estábamos estudiando cambios en la estructura productiva de España y cuando constatamos que el peso que tenía la construcción en ese momento, empezamos a hablar, algunos, de que podía venir una crisis por la similitud que el peso de la construcción en España era desaforado y no hace falta que se hunda toda la construcción, con que baje un 3%. Ahora el turismo, si miras, que es más difícil de medir, está por el 12%. Una economía que depende del 12% del turismo y que tiene muchos arrastres detrás, incluso en la industria, y por tanto, claro, el turismo es un bien. Si queremos cambiar el mundo, hay Ernest Cañada, que también supongo que los sindicatos lo conocéis, que lleva mucho tiempo en turismo, están pensando qué modelos de ocio podríamos potenciar, que fuera un ocio más igualitario, que la gente, efectivamente, cuando hace turismo disfruta, pero que sea factible. Y entonces yo creo que en ese tipo de trabajos también va a crear y cambiar idearios, ¿no? Ahora, ya está. Aquí. Os voy a dar 30 segundos por si queréis decir algo para cierre. Creo que no había nada más preguntas en la sala, ¿no? En cualquier caso no hay tiempo. Lo siento, ya me están dando un warning a mí, explicando fatal. 30 segundos y cerramos ya la mesa, si os parece. Yo ya paso, se los doy a ella. Bueno, yo por mi parte, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que han dicho ellos, pero yo creo que no podemos basar el cambio en un modelo económico diferente. Es decir, tiene que haber todo un cambio cultural, social, y esto no es de un día para otro y no es fácil. Es decir, cuando hablamos de decrecimiento, en el caso de que lo planteáramos, debería ser algo planificado incluso, porque el decrecimiento implica renuncia. Y tenemos unos hábitos de consumo muy asentados y el ser humano
ya de por sí es un ser egoísta, individualista. Entonces, eso es al menos. Bueno, pues yo creo que los procesos de transformación se van a producir. Creo que el sindicato tiene que ser protagonista en esos cambios, tanto desde el punto de vista en la propuesta como en el análisis, para poder afrontar los procesos de negociación, porque si no intervenimos y no intentamos gestionar esos procesos, alguien lo va a gestionar por nosotros y no va a tener en el centro los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Nada más. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.